Saúl y la pitonisa. Y Samuel dijo a Saúl, por el hecho de que así dice, algunos piensan que tal vez si sería Samuel, pero ya hemos dicho que la Biblia misma no da testimonio, no dice que fuera el auténtico Samuel. La Biblia lo que hace es relatar el incidente, hacer el relato conforme la pitonisa lo presenta y conforme Saúl lo pedía y lo aceptaba. Saúl lo que pidió fue un espíritu de adivinación y exactamente eso tenía. El Samuel que hablaba lo hacía a través de la medium y a través de los mediums y espíritus de adivinación. Los que hablan son los demonios imitando la voz de las personas que han partido. No fue que el auténtico Samuel apareció y le habló directamente a Saúl. Todo fue por medio de la medium. Saúl le dijo al Samuel de la bruja, Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Si Dios no le respondía más por ningún medio, está claro que aquel que le estaba respondiendo no era Dios, ni era de parte de Dios, ni era permitido por Dios. Te he llamado. Saúl sabía que Dios no le respondía por ningún medio. Saúl sabía que Samuel en vida se había alejado de él y no le vio más por años. Saúl sabía de la integridad y de la obediencia de Samuel a Dios. Saúl sabía que todo el pueblo de Israel dio testimonio de la vida ejemplar y de la honradez de Samuel. Dios mismo dio testimonio de la santidad de Samuel. Jeremías 15:1. Te he llamado. Saúl pretendía colocar a Samuel por encima de Dios. Pretendía tener acceso a Samuel marginando a Dios. Pretendía colocar en pugna a Dios y a Samuel, como si el auténtico Samuel fuera a favorecer a los que Dios desecha. Pretendía ganarse a Samuel a su favor y en contra de Dios para invalidar la palabra divina que prohibía la evocación de los espíritus de los muertos. Ni Saúl, ni la bruja, ni un congreso de agoreros y brujos, ni el diablo y el infierno con todos sus demonios podían forzar al espíritu del verdadero Samuel para que viniera, ni tampoco obligar a Dios para que lo permitiera, violando así su propia palabra, pues Dios dice, deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Isaías 44:25. Lógicamente, legalmente, bíblicamente, doctrinalmente, justamente, no podía venir el espíritu del auténtico Samuel. Pero como Saúl quería a Samuel por medio de un espíritu de adivinación, el diablo le produjo un Samuel, el Samuel de la bruja. Las palabras del Samuel de la bruja estaban designadas para desesperar y turbar más a Saúl, y así conducirlo a decisiones fatales. El diablo primero es tentador, y cuando logra la caída de su víctima, entonces se convierte en atormentador y burlador. Para que Saúl creyera que el espíritu de adivinación le había hecho venir al auténtico Samuel, y que éste era el que hablaba, les recuerda lo que Dios dijo con relación a Amalek y lo que Saúl hizo y lo que no hizo. El diablo sabe cómo hablar con aire de orador sagrado y de profeta y hasta de ángel de luz. Todo lo que el espíritu de adivinación habló con respecto a Saúl y al reino, ya Dios lo había hablado, de modo que era conocido. Lo único aparentemente adicional que dijo el espíritu de adivinación fue que Israel perdería la guerra con los filisteos, pero esto lo sabía todo el mundo, comenzando con Saúl, desde antes de hablar con la pitonisa, pues él decía, no sé qué hacer,
Los filisteos sabían muy bien la condición emocional desordenada y enloquecida de Saúl, y sabían que el gran héroe David no estaba en Israel. Por lo mismo estaban seguros de la victoria. Si los filisteos lo sabían, mejor lo sabían los demonios. Otra cosa adicional que dijo el Samuel de la bruja fue: mañana estarás conmigo. Se refería a la muerte de Saúl, que era altamente probable, pues al siguiente día se iniciaba la guerra y el demonio lo sabía. Al decir estarás conmigo, el espíritu de adivinación, el demonio, estaba enseñando las garras, se estaba identificando o descubriendo. El verdadero Samuel, el auténtico Samuel, le hubiera reprendido más fuertemente de lo que lo hizo en vida, pues había descendido a lo peor, a consultar una pitonisa. Si hubiese sido el auténtico y santo Samuel, en ningún momento le hubiera dicho estarás conmigo al impío y rebelde Saúl. Después de la muerte, el espíritu de Samuel y el de Saúl no podían estar juntos. El espíritu del auténtico Samuel estaba en el compartimiento de los justos y el espíritu de Saúl iría al compartimiento de los malos. Y Jesús enseñó que una gran cima está entre ambos compartimientos, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, como tampoco nadie salir ni de uno ni de otro lugar, puesto que el espíritu del rebelde Saúl iba para el tormento. Por esta razón, el espíritu de adivinación, el Samuel de la bruja, el demonio le dijo: mañana estarás conmigo. Después de la sesión con la pitonisa y de la conversación con el Samuel de la bruja, Saúl cayó en tierra cuán grande era, turbado en gran manera. Versículos 20 y 21. En vida de Samuel, Saúl había escuchado de labios de aquel palabras similares de amonestación. Samuel concluyó sus advertencias al pueblo y a Saúl en la coronación de éste como sigue: mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Primera de Samuel 12, 1 al 25. En esta vez que Dios habló por boca del verdadero y auténtico Samuel, Saúl no cayó en tierra, ni se turbó, ni perdió el apetito. Pero ahora, cuando habla el espíritu de adivinación, usando las cuerdas vocales de la bruja y con la imitación de la voz de Samuel, Saúl perdió las fuerzas, cayó, se turbó, tuvo miedo, perdió el apetito. Es muy diferente la reacción y los resultados cuando el Señor habla y cuando el diablo habla. Saúl fue a consultar para que me declares lo que tengo que hacer, pero le fue dicho lo que había dejado de hacer y lo que harían con él. No le dijeron lo que él tenía que hacer. Fue engañado, fue un fracaso, salió peor. A instancias de la pitonisa, Saúl se levantó del suelo, se sentó en una cama, comió y luego se fue. Es evidente que estaba bajo el completo control de la bruja. En todo sentido, la consulta fue un total fracaso. Para que crean la mentira. En 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12 leemos: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos versículos nos enseñan que aquellos que no quieren recibir la verdad para ser salvos, les vienen espíritus malos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y Dios les permite un fuerte poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados. Ese fue el triste caso de Saúl. Rechazó tanto y tanto la verdad, desobedeció tanto, hizo tanto su propia voluntad,
que Dios lo tuvo que dejar y el diablo lo pudo agarrar. 155 años después le sucedió lo mismo al rey Acab de Israel. Primera de Reyes 22 del 1 al 39. Él no quería escuchar ni obedecer las profecías de Elías y de Miqueas, varones de Dios. Por otro lado, tenía un montón de 400 profetas a sueldo que le profetizaban a él siempre bien. Profetas mentirosos. Acab no creía en las profecías verdaderas de Elías y de Miqueas, pero creía en las profecías mentirosas de sus 400 profetas. Acab rechazaba la verdad y creía en la mentira. Por causa de la rebeldía de Acab, Dios permitió un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Pero estos demonios de mentira no hablaban como demonios, ni como el diablo. Ellos hablaban imitando a Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Así ha dicho Jehová: con estos cuernos de hierro de un falso profeta acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. A Acab le agradó este mensaje. Sin embargo, estos profetas profetizaban mentira en nombre de Jehová. Entonces el verdadero profeta de Dios, Miqueas, profetizó a Acab con relación al mismo asunto, esto es, si iría o no iría a la guerra contra Ramot de Galaad. Y dice Miqueas: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, esto diré. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Esto quería decir que no fuera a la guerra. Acab se enojó con este mensaje. ¿Por qué 400 profetas le profetizaban lo que a él le gustaba, lo que él quería, y uno solo le profetizaba distinto? Entonces Miqueas le explicó por palabra de Dios que esos 400 profetas profetizaban por un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ante estas valientes palabras, uno de los falsos profetas golpeó a Miqueas en la cara. Acab encarceló a Miqueas y se fue a la guerra contra Ramot de Galaad, y muy pronto fue herido y murió, puesto que rechazaba la verdad continuamente. Acab creyó a la mentira de 400 profetas que profetizaban inspirados por demonios de mentira que simulaban ser el Espíritu de Dios. Igual que Saúl. La muerte de un impío, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. He aquí el triste final de un hombre que endureció su cerviz, endureció su corazón en contra de la palabra de Dios. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas y colgaron su cuerpo en el muro. Saúl se suicidó, murió como vivió, violentando la palabra de Dios: no matarás. Él mismo se mató.
en Primera de Crónicas 10, 13 y 14, nos dice algo adicional y esclarecedor con relación a la muerte de Saúl y a la pitonisa de Endor. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspuso el reino a David, hijo de Isaí. Note que dice que Dios lo mató. Note la causa por la cual lo mató: porque consultó a una divina. Note que Dios dice que Saúl consultó a una divina y no consultó a Jehová. Note que Dios no dice que Saúl consultó al auténtico Samuel, sino a una divina. ¿Cree usted que Dios hubiera violado su palabra permitiendo que el auténtico Samuel apareciera a través de una divina para después Dios matar a Saúl por haber consultado a una divina? Más de 300 años después de la muerte de Saúl, Dios habló por boca del profeta Oseas y dijo: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Oseas 13:11. Examinando detenidamente todo el registro bíblico concerniente a Saúl, como hemos hecho, y conforme a la abundante evidencia bíblica expuesta, podemos concluir que no fue el espíritu del auténtico Samuel quien habló por intermedio de la pitonisa, sino el espíritu de adivinación. En vida de Samuel, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Primera de Samuel 3:19. Si en vida Dios no dejó caer a tierra ninguna palabra de Samuel, ¿cómo Dios habría de permitir que su propia palabra y la palabra de un auténtico Samuel ya muerto cayera por tierra, acudiendo a una consulta prohibida por intermedio de una bruja para un desobediente y rebelde? Es inconcebible. Amigo oyente, rechaza toda mentira y falsedad y acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu gran Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Recíbele en tu corazón y en tu vida y serás salvo. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque hemos conocido la verdad de tu palabra y podemos allegarnos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, mira a cada alma necesitada que viene a ti, sálvale y transfórmale. Oh Dios, te suplicamos que sanes a cada enfermo en este momento, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.